Una de las creencias más fundamentales del cristianismo es que en el momento en el que te proclamas creyente, estás salvado. En el momento en el que expresas tu fe, tu capacidad de rendirte ante Jesucristo como tu Dios y Salvador, estás salvado. Y creo que esta también es una de las razones por las cuales millones de personas en el mundo y múltiples millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad se han alejado del cristianismo. Y recientemente vemos, por ejemplo, documentales como el del padre Maciel Maciel. Y para mucha gente es muy fácil pensar en la hipocresía del cristiano, en la hipocresía de la iglesia, en la doble moral de muchas personas que se han proclamado creyentes o seguidores de Jesucristo y que han tenido una vida que ha generado mucho mal y mucho sufrimiento. Han habido terribles papas, personas verdaderamente malas como líderes de la iglesia. Y entonces me pregunto, ¿realmente solamente con tener fe estás salvado? Porque definitivamente uno de los grandes argumentos que tienen muchas personas que critican a los que se profesan a sí mismos como cristianos, porque evidentemente no es lo mismo ser cristiano que decir que eres cristiano. Al mismo tiempo, el cristianismo no es una religión, no es una serie de reglas que sigues y punto. Tampoco es una filosofía realmente, es una relación viva con Dios. Pero muchísimas personas deciden no vivir eso en sus vidas porque hay mucha hipocresía, porque es muy fácil ver a otras personas que viven religiosamente los rituales de la religión, pero realmente en el fondo no son buenas personas. Entonces, hay un gran sentido de la hipocresía del otro en el mundo, especialmente bajo el juicio de qué significa ser cristiano, cómo se debe de comportar un cristiano. Y eso me pone a pensar, ¿no? ¿Cuántas personas han sido lastimadas, traicionadas, heridas, violentadas por una persona que en algún punto de su vida se proclamó cristiano, o se puso la etiqueta de buena persona, o se puso la etiqueta de seguidor de Jesucristo? Se unió al club en palabra, pero en obra fue completamente todo lo contrario. Y hay muchas personas que verdaderamente creen que lo único que necesitas es proclamar tu fe, decidir que estás decidido, decidir que crees y automáticamente estás salvado. Eso me ha generado muchas preguntas por mucho tiempo. ¿Qué pasa con las personas que no proclaman su fe, pero que son mucho más buenas personas de las otras personas que sí proclaman su fe? Y al final, algo que me ha ayudado a salir de este gran dilema del cristianismo: ¿te salvan tus obras o te salva tu fe? Te salvan tanto tus obras como tu fe. Y algunos que creen que te salva la fe, te dicen estos versículos de la Biblia, otros te dicen otros versículos de la Biblia, tratando cada uno de justificar a través de lo que encuentras en la Biblia que tu visión o tu interpretación de lo que leíste es una o es otra. Definitivamente creo que la acción es un reflejo del estado de conciencia. Tu acción es un reflejo del estado de conciencia. Entonces, puedes decir que crees, puedes decir que eres X o Y, pero no eres X o Y hasta que demuestras serlo.
Y eso es algo que definitivamente empieza a, a definir, por un lado, algo que me da mucho miedo. Es decir, ser la persona que, que te dice cosas citando la Biblia. Pero últimamente que me he acercado a la Biblia como una fuente fundamental de sabiduría, la fuente fundamental de sabiduría, y como lo que es, no un libro que escribió de Dios, que es lo que creo que ese es el entendimiento superficial, sino Biblia significa libros, y en algún momento fueron más bien como rollos de pergamino, una colección de muchos rollos de pergamino que hablan sobre, en el Antiguo Testamento, sobre qué es Dios y cuál es nuestra relación con Dios. Y en el Nuevo Testamento, cómo Dios se volvió humano y tocó nuestras vidas. Y es a través de Él que podemos encontrar la verdad, que podemos encontrar la verdadera vida en la vida y que podemos al final encontrar la salvación a todas las consecuencias negativas que nos merecemos porque no somos perfectos y porque nos equivocamos. Y eso, al mismo tiempo, me lleva a una otra de las grandes preguntas fundamentales, que es: ¿quién decide qué está bien y qué está mal? ¿Quién decide qué es verdad y qué es ilusión? ¿De dónde viene nuestro sentido de ética y moralidad? Y hay muchas interpretaciones ateas de no creyentes en Dios que al final intentan responder esta pregunta con algo que se llama la moralidad objetiva, que independientemente de si existe Dios o no, el ser humano tiene programada cierta moralidad que puede determinar de manera objetiva y que se puede poner de acuerdo con otras personas sobre lo que es moral y lo que no es moral, lo que es correcto, verdadero, justo y lo que no. Por ejemplo, Christopher Hitchens es uno de los grandes exponentes de una de las maneras de entender la moralidad objetiva desde un lente científico materialista. Y por supuesto ateo. Pero honestamente no me convence. Sam Harris es otro de los grandes exponentes de la moralidad objetiva desde un lente científico y racional y lógico, reduccionista. Pero honestamente tampoco me convence. Slavoj Žižek es otro de los grandes filósofos que también tiene maneras de interpretar la moralidad objetiva. No me convence. Me convence creer que, para empezar a entender que la moralidad objetiva al final siempre se reduce a la opinión de una persona en contra de la opinión de otra persona. Al final es subjetiva y no objetiva, porque al final depende de lo que dijo alguien, o de lo que cada quien cree, o de la opinión o la perspectiva o la interpretación de cada quien. Pero si no depende del humano, sino que depende de algo que trasciende el humano, depende de Dios, la palabra de Dios. Y por eso yo me acerco a la Biblia y trato de verla como, más allá de libros escritos como humanos, sino como una fuente de sabiduría trascendental que no depende de interpretaciones, que es lo que es y que tiene una razón de ser. Entonces, de las cosas que me he estado encontrando últimamente que tienen que ver con todo esto de lo que estoy hablando es de ocasiones en las que Jesús, de una manera con mucha gracia, con mucha inteligencia, como con total dominio de cómo se desenvuelve la escena desde el principio, hace enseñanzas muy profundas sobre la hipocresía. Que de esto se trata este video, la hipocresía del cristiano, y cómo el cristianismo es, desde su nacimiento, o cómo tienen los pilares de su
de su filosofía, que al final el cristianismo no es una filosofía, pero tiene una filosofía, cómo esencialmente es antirreligioso, es anti-ritual, es anti-forma. No se trata de la forma, de que hagas las cosas, de que hagas los rituales. No se trata de cómo sistematizas las creencias o el entendimiento de la religión como una burocracia o como un sistema o como un club al cual perteneces o no perteneces nada más porque lo decides o no. Se trata del comportamiento, de que la manera en la que tú te comportas define tu carácter y no al revés. No es primero soy y luego hago, es lo que hago me define. Y entonces ahí se rompe esta gran pelea en el cristianismo si te salva la fe o te salvan las obras. Porque si verdaderamente tienes fe, vas a actuar de acuerdo a tu fe. Hay una parte en donde Jesucristo dice, y me lo imagino casi como riéndose, como diciendo, ¿por qué me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo? ¿No? ¿Con qué cara? ¿Qué es esta hipocresía digna de que nos riamos todos de ser este tipo de personas? En donde vienen y casi casi se hincan ante mí y me dicen, Señor mío, ¿no? Pero no hacen lo que les digo. O por ejemplo, cuando ahí te va esta parte que me parece brillante. Y no estoy. Esta parte de Lucas, del Evangelio de Lucas, Lucas 11:37, denuncia contra fariseos y maestros de la ley. Al terminar de hablar, un fariseo le invitó a comer. Entonces Jesús estaba hablando enfrente de una multitud y se acerca un fariseo y le dice, Jesús, ven, te invito a mi casa a comer. ¿No? Jesús entra a su casa y se sienta en la mesa. El fariseo se extrañó al ver que no se había lavado las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ay, ustedes los fariseos, limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y de maldad. Y yo me imagino que Jesús lo hace a propósito, que no fue algo casual, como que no fue que casualmente Jesucristo, al entrar o al aceptar la invitación del fariseo, se le olvidó lavarse las manos para sentarse a comer, pero para los fariseos era un gran pecado. Y luego los empezaron a juzgar. Empezaron a juzgar a Jesucristo por no lavarse las manos. Pero yo lo que me imagino, y que siento que está escrito entre líneas, no está explícito, pero está implícito, que Jesucristo sabía que el fariseo se iba a sorprender de que no se lavó las manos. Jesucristo sabía, y entonces se sienta con mucha confianza y como ya esperando que el fariseo le diga algo, ay, qué blasfemia no respetar las leyes del Señor. Que esta es una postura fundamentalmente antirreligiosa, en el sentido de desechar la forma y irte directo al fondo. Y por eso le dice, ustedes están muy preocupados, todo muy limpiecito, pero por dentro están sucios. Y eso es hipocresía. Y es la misma hipocresía que me parece que es Mateo 7:1, que Jesús les dice, no juzguen tan fácilmente, porque con la misma vara con la que ustedes juzgan, también van a ser juzgados. Entonces no vayan por ahí juzgando y tratando de encontrar la basurita en el ojo del amigo, cuando ustedes tienen una viga en el ojo. Y me parece hasta cómico cómo Jesucristo utiliza la comparación entre una basurita que estás tú tratando de ver en el otro, pero tú tienes una viga. Por supuesto que una viga, obviamente una viga, no puede caber en un ojo. Una viga es mucho más grande que el cuerpo completo. Pero este uso de la comedia y la comedia llevada a un extremo, el extremo siempre es un recurso de comedia. Y me parece que Jesús era tan inteligente que lograba utilizar comedia o hacer las enseñanzas lo más livianas posibles y hasta meterles un sentido de risa, de positivismo, que al final es una energía tan alta que nos hace aceptar la enseñanza con amor
y con placer. Porque las enseñanzas adentro de los chistes siempre se aceptan con placer. Además que es como una espada que rompe el ego y rompe la resistencia del ego de un momento para otro. Porque cuando nos reímos de nuestros propios errores es cuando el ego es flexible y saludable. Y creo que esto son de las cosas que de repente me sorprendo porque las estoy leyendo y digo, ve el nivel de inteligencia. Es muy parecido cuando están juzgando a una prostituta y Jesucristo nada más con mucho silencio se acerca, con el dedo hace una línea en el polvo o en la tierra del suelo y les dice, a ver, pónganse atrás de la línea y el que nunca haya cometido ningún pecado, que lance la primera piedra. Órale, ¿la quieren apedrear? A ver, todos atrás de esta línea. El que no haya pecado puede apedrear. Es brillante, porque es una manera tan inteligente de resolver un conflicto, de no ponerse a él en peligro, de no poner a la prostituta en peligro, y después te enteras que ni siquiera estaba perdonando, o no es perdonando, sino ni siquiera estaba haciendo un gesto como de que la prostituta está bien, o no tenemos nada que reprocharle. Lo que está diciendo es, primero veámonos nosotros mismos, porque después le dice a la prostituta, ve y no peques más. Es decir, te perdono, pero el estándar sigue siendo real. A la verdad no le importa tu sentimiento. La verdad es, independientemente de cómo nos tratemos los unos a los otros. Entonces nos podemos tratar bien y podemos permitirnos no juzgarnos los unos a los otros, pero al mismo tiempo el estándar y la verdad y lo correcto es, y lo tenemos que defender, y nos tenemos que ayudar a vivir acordes a la verdad, no mi verdad ni tu verdad, no mi moral o tu moral, no mi estándar o tu estándar, sino el estándar que está codificado en esta colección de libros que llamamos Biblia. Y de nuevo, Biblia solamente es una palabra que significa libros. Y estos libros, algunos fueron escritos hace más o menos como 2000 años, pero no por eso son menos válidos. Y no por eso no podemos también atravesar o saltar el acto de fe ciega y utilizar, por lo menos, por ejemplo, los evangelios del Nuevo Testamento, utilizarlos como si fueran un testimonio de una persona que te está diciendo lo que vivió. Y además, eso es lo que está pasando. La arqueología nunca ha desmentido las afirmaciones de la Biblia. Todo lo que la arqueología se ha acercado a tratar de descubrir o probar en la ciencia de la arqueología sobre lo que verdaderamente pasó o no pasó, de lo que nos dice la Biblia que pasó, todo lo ha comprobado en vez de desmentirlo. Y hay innumerables ejemplos de historiadores que se han acercado a intentar desmentir la Biblia y terminan siendo creyentes. Entonces te quiero compartir esto porque es parte del camino, del recorrido en el que estoy, porque es parte de el proceso espiritual de madurez y de despertar de conciencia, en el sentido de despertar a la verdad, no del elevar tu conciencia kundalini para activar tu chakra, tu tercer ojo, tu chakra de la coronilla y experimentar la iluminación. Creo que la iluminación es conocer y tener una relación con Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que al final es un solo Dios, pero son tres lentes que nos permiten conocer su totalidad. Nunca vamos a poder conocer del todo la totalidad de Dios porque es algo que trasciende la creación misma. Por mucho tiempo pensé, la creación no fue creada, la creación es la misma mente de Dios. Y la creación y el creador son esta misma conciencia, esta misma inteligencia holográfica de la cual todos somos parte, y ahora creo que hay un Dios, un creador, que creó la creación.
Hay un pintor que pintó la pintura, hay un relojero que diseñó el reloj y nosotros somos parte de la creación. Pero nunca vamos a poder entender la totalidad del creador. Y ese creador nos hizo saber qué piensa, qué quiere para nosotros. Y eso estoy convencido de que está codificado en este libro. Y que lo único que tenemos que hacer, que eso es algo que escuché que dijo hace poco escuché que lo dijo Charlie Kirk, que en paz descanse. Tenemos que acercarnos a Dios con ese deseo de querer conocer su verdad, acercarnos. Tenemos que constantemente empaparnos de esa verdad, es decir, leer la Biblia y compartir con otros esas verdades que vamos a encontrar.